La llave inglesa oxidada se le escapó de las manos callosas a Mike Carter al oír el primer grito que atravesaba el silencio vespertino del aparcamiento de la escuela primaria Pinewood. A través de la valla metálica que separaba su taller mecánico del recinto escolar, vio a una niña pequeña con trenzas oscuras tambalearse hacia atrás, con su mochila rosa esparciendo crayones por el asfalto como promesas rotas. 3 chicos del doble de su tamaño la rodeaban con la crueldad practicada que solo los niños podían dominar. Mike apretó la mandíbula al recordar las costillas magulladas de su hijo Ryan del mes pasado. Había jurado no volver a meterse en los problemas de los demás. No después de lo ocurrido en el extranjero. Pero cuando el gemido silencioso de la niña llegó a sus oídos, algo en lo más profundo de su pecho empezó a quebrarse. «Oye». La palabra se le escapó de la garganta antes de que su mente pudiera reaccionar. Sus botas de trabajo ya lo llevaban hacia la valla. Mike Carter había construido su vida en torno a rutinas que mantenían a raya a los fantasmas. Todas las mañanas a las 6:15, se despertaba en la pequeña caravana que compartía con Ryan, su hijo de 10 años, preparaba un café tan fuerte que podía quitar la pintura y caminaba los 50 metros hasta el taller mecánico Carter's. Un nombre generoso para el taller reformado donde arreglaba cualquier vehículo averiado que la gente de Keene, Texas, pudiera permitirse mantener. El trabajo era honesto, sencillo y requería la concentración justa para evitar que su mente se distrajera. Ryan tomaba el autobús escolar a las 7:45, siempre con la tarea hecha y el almuerzo preparado, porque Mike había aprendido a las malas que la estructura era lo único que los separaba del caos que se había cobrado a demasiados de sus antiguos compañeros de armas. La rutina de la tarde era igual de sagrada. Ryan caminaba las 3 cuadras desde la primaria Pinewood hasta el taller, hacía la tarea en el escritorio improvisado que Mike había construido con restos de madera y piezas de coche, y luego ayudaba con tareas sencillas hasta la hora de cerrar. No era una gran vida, pero era la suya, y Mike había luchado demasiado por la normalidad como para permitir que nadie la amenazara. Por eso, la escena que se desarrollaba al otro lado de la valla lo impactó como un golpe físico. La chica de cabello oscuro no tendría más de 9 años. Su uniforme escolar estaba impecable a pesar de la agresión, con la barbilla levantada en desafío, incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Los chicos que se burlaban de ella llevaban el tipo de zapatillas caras y mochilas de diseño que los identificaban como niños de base, hijos de oficiales que creían que el rango de sus padres los hacía intocables. Mike conocía esa mirada en los ojos de la chica, la había visto en su propio espejo durante las peores noches, cuando los medicamentos no podían calmar los gritos en su cabeza. Ella intentaba ser valiente, intentaba convencerse de que las palabras no podían doler, de que mañana sería diferente. Pero Mike también sabía lo rápido que podía morir esa esperanza, lo fácil que podía quebrarse el espíritu de un niño bajo el peso de la crueldad diaria. Su propio hijo había vuelto a casa con esa misma sonrisa forzada demasiadas veces, justificando moretones y ropa rota, hasta que Mike finalmente se enfrentó a la realidad de que Ryan estaba pagando el precio de la reputación de su padre como el veterano loco del lugar. La cerca de alambre tenía 2,4 metros de altura y estaba rematada con alambre de púas, pero Mike había escalado obstáculos mayores bajo fuego enemigo. Su cuerpo se movía por instinto, la memoria muscular de una docena de despliegues de combate anulaba la cuidadosa imagen de civil que había construido durante 3 años. El metal vibraba y cantaba mientras trepaba, y para cuando sus botas tocaron el asfalto de la escuela, los 3 chicos se habían girado para enfrentarse a esa amenaza inesperada. Tenían quizás 12 o 13 años, la edad suficiente para reconocer el peligro cuando se acercaba caminando hacia ellos con el paso mesurado de quien había aprendido a matar con eficacia y sigilo. «Déjala en paz». La voz de Mike tenía la autoridad que no requería volumen, el tono que antaño hacía que los soldados más curtidos se pusieran firmes en las montañas de Afganistán. Los chicos intercambiaron miradas, su bravuconería juvenil flaqueando ante algo que no entendían, pero que temían instintivamente. El más grande de ellos, un chico rubio con la arrogancia de su padre impresa en el rostro, intentó armarse de valor.
Esto es propiedad de la escuela, señor. No puede. Las palabras se le ahogaron en la garganta cuando Mike se acercó. Lo suficientemente cerca como para que el chico pudiera ver las viejas cicatrices de metralla en sus antebrazos, la forma en que sus ojos nunca se fijaban en un punto, siempre buscando amenazas que solo existían en el recuerdo. Pero fue la chica quien lo sorprendió. En lugar de encogerse de miedo o correr, dio un paso adelante, colocándose entre Mike y los chicos con un instinto protector que parecía demasiado maduro para su edad. No pasa nada, dijo en voz baja, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Ya se marchaban. Había algo en su postura, una columna recta y una postura rígida que denotaba el porte militar de una joven culta. Mike lo había visto antes en los hijos de los oficiales de carrera, esa imitación inconsciente de los desfiles. Eso los marcaba tan claramente como la insignia de su padre. Los tres chicos se dispersaron como hojas antes de una tormenta, sus costosas zapatillas deportivas golpeando el cemento al desaparecer por la esquina del edificio. Mike los vio irse y luego centró su atención en la chica, que recogía metódicamente sus crayones esparcidos con los mismos movimientos precisos que había visto en los oficiales jóvenes intentando mantener la compostura tras su primera experiencia en combate. ¿Estás herida?, preguntó, agachándose para ayudar a recoger los materiales de arte. Ella negó con la cabeza, desconfiando de su voz, y Mike notó que miraba constantemente hacia la entrada principal de la escuela, como si esperara refuerzos que nunca llegarían. Soy Emma, dijo finalmente, cuando el último crayón regresó a su mochila. El nombre golpeó a Mike como un puñetazo en el estómago, aunque no supo explicar por qué. Algo en su porte, en su forma cuidadosa de hablar, despertó un recuerdo que no pudo comprender. Soy Mike, respondió, levantándose lentamente y ofreciéndole la mano con la formalidad que había aprendido en innumerables encuentros con funcionarios locales en el extranjero. Ella la estrechó con la firmeza de quien ha aprendido que la primera impresión importa, y Mike se preguntó, ¿qué clase de padre le enseña a una niña de 9 años a comportarse como una diplomática? ¿Esos chicos te molestan a menudo? La pregunta se le escapó sin que pudiera detenerla, y Mike se arrepintió de inmediato de haber cruzado esa línea. No era consejero ni profesor ni nadie con derecho a involucrarse en los problemas de esa niña. Solo era un veterano destrozado que intentaba mantener a raya sus propios demonios. Pero algo en la tranquilidad de Emma. La dignidad lo impulsaba a querer montar guardia contra un mundo que parecía decidido a aplastar cualquier cosa pura e inocente. Consideró la pregunta con la seriedad de quien evalúa información clasificada. A veces admitía que creen que mi familia es responsable de cosas que le sucedieron a sus familias. Cosas que realmente no entiendo. Las piezas empezaron a encajar con la terrible claridad de un proyectil de mortero. Hijos de la base, familias de oficiales, un niño soportando el peso de las decisiones tomadas en habitaciones sin ventanas por personas que nunca verían las consecuencias de sus órdenes. Mike había vivido suficientes despliegues para saber cómo funcionaba el juego, cómo los altos mandos enviaban a buenos soldados a situaciones imposibles y luego desaparecían tras sus escritorios de roble cuando las bolsas para cadáveres empezaban a llegar a casa. También había visto lo que le sucedía a las familias atrapadas en el fuego cruzado, las esposas e hijos que se convertían en blanco de una ira que no podía alcanzar a los verdaderos responsables de la toma de decisiones. Tu padre es militar, dijo Mike. No era una pregunta. Emma asintió, y algo en su expresión sugería que no era la primera vez que su padre. Su profesión le había complicado la vida. Él tiene un trabajo importante. A veces a la gente no le gustan las decisiones que tiene que tomar. La cautela con la que hablaba, su lenguaje diplomático, le decían a Mike más de lo que probablemente pretendía. No se trataba de la hija de cualquier oficial. Era alguien cuya familia vivía en el punto de mira, cuyas decisiones paternas influían en titulares, informes de bajas y audiencias en el Congreso. Una fría certeza comenzó a formarse en el pecho de Mike, el tipo de reconocimiento que se produce al ver un rostro familiar al otro lado de una sala llena de gente.
Había servido a las órdenes de suficientes generales como para reconocer la particular compostura que le proporcionaba crecer en las más altas esferas del mando militar. Emma Hayes. El nombre resonaba en su memoria, conectado con informes y órdenes operativas, y la voz de una mujer que resonaba entre la estática de la radio mientras autorizaba misiones que pondrían a los buenos soldados en peligro. La general Catherine Hayes, la dama de hierro del Comando Central, quien había tomado la decisión que envió al equipo Delta 7. En las montañas de Kandahar, en una misión que debería haber sido una simple extracción, pero que se convirtió en una pesadilla que aún despertaba a Mike con sudores fríos. Pero no podía estar seguro. Todavía no. E incluso si tenía razón, ¿qué importaba? Era solo una niña que necesitaba protección de los acosadores, no la hija de la mujer cuyas órdenes habían causado la muerte de su mejor amigo y dejado a Mike con el alta médica y una cabeza llena de metralla, tanto literal como metafóricamente. Se obligó a concentrarse en el presente, en la chica que tenía delante, con manchas de hierba en el uniforme y confianza en la mirada a pesar de todo lo que había pasado. Bueno, dijo Mike, esbozando lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Trabajo importante o no, nadie tiene derecho a meterse contigo. Miró hacia el edificio de la escuela, donde algunos profesores empezaban a salir para el servicio de autobús de la tarde. ¿Tienes a alguien que te acompañe a casa o que te lleve? Emma negó con la cabeza, y Mike sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba. La hija de un general. Caminaba sola a casa desde una escuela pública en una ciudad militar, sin personal de seguridad ni coche oficial esperándola. O bien la familia estaba haciendo. Tenía mucho cuidado de no llamar la atención, o había circunstancias que aún no entendía. Normalmente camino, dijo Emma, ajustándose las correas de la mochila con la misma precisión con la que recogía sus crayones. No está lejos. Pero Mike había visto cómo miraba por encima del hombro cuando los chicos salieron corriendo, como se colocaba inconscientemente para mantener el edificio de la escuela a sus espaldas mientras hablaban. No era una niña que se sintiera segura caminando sola a ningún sitio. Y Mike se encontró tomando una decisión que iba en contra de todo su instinto de supervivencia que había desarrollado desde que llegó a casa. Te diré una cosa, dijo, sacando su teléfono y mirando la hora. Mi hijo Ryan sale en unos 10 minutos. Él también camina por aquí. ¿Qué tal si me esperas aquí hasta que salga? Entonces podemos caminar todos juntos, por seguridad, por números y todo eso. Era una oferta razonable, el tipo de cosas que cualquier adulto preocupado sugeriría. Pero Mike sabía que estaba cruzando la línea de ser un simple espectador a algo más complicado. Lo inteligente sería irse, volver a su garaje y fingir que nunca había visto a Emma Hayes siendo molestada por un grupo de mocosos militares con demasiada ira y poca supervisión. Emma consideró la oferta con la misma deliberación cuidadosa que había mostrado antes, y Mike se dio cuenta de que probablemente estaba sopesando los riesgos y los beneficios como la mayoría de los niños de su edad se preocupan por las tareas y la política del patio de recreo. Crecer en una familia militar, especialmente en el nivel de oficial general, significó aprender pronto que la confianza era un lujo que podía lastimar a la gente. De acuerdo, dijo finalmente. Gracias, señor Carter. El hecho de que ella que recordara su nombre tras su breve presentación lo impresionó, pero también reforzó su creciente certeza sobre quién era ella. Los hijos del general aprendían pronto a recordar nombres y rostros, a archivar detalles que podrían importar más tarde. Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando cómo los autobuses empezaban a formarse y los maestros organizaban el caos controlado de la salida de la escuela primaria. Mike se encontró observando a Emma con el rabillo del ojo, buscando más pistas que confirmaran o negaran sus sospechas. La forma en que permanecía en posición de descanso sin pensarlo. La forma inconsciente en que observaba su entorno, siempre atenta a las posibles amenazas y rutas de escape, la ropa cara pero discreta que delataba una familia adinerada, pero sin la necesidad de presumir. Todo apuntaba a una conclusión.
pero Mike no estaba listo para lidiar con las implicaciones de ese reconocimiento. El sol de la tarde comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el estacionamiento de la escuela en tonos ámbar y dorado que le recordaban a Mike tiempos mejores antes de la guerra, las pesadillas y el largo descenso hacia la clase de una existencia que, caritativamente, podría llamarse supervivencia. Había construido una vida aquí en Ken, modesta, cuidadosa y deliberadamente anodina, porque el anonimato era la única armadura que le quedaba contra un mundo que quería usar su dolor para sus propios fines. Los políticos, que jamás habían oído un disparo de ira, disfrutaban utilizando a veteranos destrozados como apoyo para sus discursos de apoyo a las tropas, mientras que el mismo sistema que los había destrozado les ofrecía un trato inadecuado y promesas vacías. Pero de pie junto a esta valiente niña, que se enfrentaba a los abusadores con la clase de valentía silenciosa que había visto en los mejores soldados con los que había servido, Mike sintió algo conmovedor que creía muerto para siempre. No la rabia que lo había sostenido durante lo peor de su recuperación, ni el amargo cinismo que lo había acompañado en la transición a la vida civil, sino algo más cálido y peligroso. Quizás la esperanza, o la posibilidad de que su propio sufrimiento pudiera significar algo si pudiera usarlo para proteger a alguien que le recordara por qué la lucha había importado. En primer lugar, el sonido de la campana de salida resonó por el patio de recreo, seguido por el estruendo de cientos de pies pequeños corriendo hacia la libertad. Mike observó la figura familiar de Ryan entre los niños que salían del edificio y se encontró pensando en la conversación que tendrían que tener esa noche. ¿Cómo le explicas a un niño de 10 años que a veces hacer lo correcto significa aceptar complicaciones para las que no estás preparado? ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer cuya hija acabas de decidir proteger podría ser la misma cuyas órdenes convirtieron tu vida en una pesadilla? Ryan apareció entre la multitud, con su cabello oscuro cayendo sobre su frente con la misma terquedad que desde pequeño. Vio a Mike de inmediato y cambió de dirección, corriendo con la confianza de un niño que nunca dudó de que su padre estaría allí cuando lo necesitara. Solo al acercarse, Mike vio el moretón reciente en la mandíbula de su hijo, parcialmente oculto por la caída de su cabello, pero inconfundible para él. Alguien que había aprendido a catalogar las lesiones de la misma manera que otras personas notaban la «papá». La mirada de Ryan iba de Mike a Emma y viceversa, analizando la situación con la inteligencia que siempre había enorgullecido y preocupado a Mike a partes iguales. Los niños inteligentes se daban cuenta de las cosas, hacían preguntas, establecían conexiones que a veces conducían a verdades incómodas. «Esta es Emma», dijo Mike con voz despreocupada. «Tuvo algunos problemas con algunos niños mayores, así que pensé que podrían caminar juntos un rato. La seguridad está en los números». Ryan asintió, aceptando la explicación sin rechistar. Pero Mike captó la forma en que la mirada de su hijo se posó en las mejillas manchadas de lágrimas de Emma y su actitud defensiva. Los niños reconocían a los de su clase, y Ryan había lidiado con suficientes acosadores como para entender exactamente lo que había sucedido allí. «¿Otra vez esos niños de la base?», preguntó Ryan, y Mike sintió que se le encogía el corazón al ver que otra pieza del rompecabezas encajaba. Los moretones de su hijo, el acoso de Emma, la particular crueldad que provenía de niños que habían aprendido que el poder hacía el bien de padres que dirigían a miles. No era aleatorio. Era sistemático, el tipo de campaña coordinada que sugería la participación de los adultos, o al menos su indiferencia hacia lo que sus hijos hacían en su nombre. «Podemos hablar de ello más tarde», dijo Mike. Pero ya estaba tomando notas mentales, catalogando detalles como antes preparaba la misión. Informes. ¿Quiénes eran estos chicos? ¿A qué unidades estaban asignados sus padres? ¿Se trataba de acoso organizado o simplemente el resultado natural de juntar a demasiadas personalidades agresivas? Y lo más importante, Emma estaba siendo atacada por el rango de su padre o por decisiones específicas que le habían granjeado enemigos en la comunidad militar. Al empezar a caminar, Emma se puso al paso de Ryan con la naturalidad de niños que han aprendido a navegar juntos en territorio hostil. Mike los observaba desde atrás,
a estos dos chicos que se habían visto obligados a crecer demasiado rápido de diferentes maneras, y sentía el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una mochila llena de municiones. Se había alistado para proteger y servir en su momento, había hecho un juramento que técnicamente terminaba con su baja, pero nunca lo había abandonado. Ver a Emma enfrentarse a esos matones con serena dignidad le había recordado que algunas batallas valían la pena librar, incluso cuando no se podía ganar la guerra. El paseo hasta el barrio de Emma los llevó por el corazón de Ken, pasando la habitual colección de tiendas de pornografía y restaurantes de comida rápida que se apiñaban alrededor de cada instalación militar como percebes en el casco de un barco. Mike conocía bien la ruta. Conducía a la zona más bonita de la ciudad, donde vivían los oficiales superiores, las calles arboladas con aceras de verdad y casas que parecían más propias de un suburbio que de un campamento militar. Era un mundo aparte del parque de caravanas donde él y Ryan habían construido su cuidadosa vida, pero lo suficientemente cerca como para que un niño decidido de 9 años pudiera caminar entre ellos sin demasiada dificultad. Emma se detuvo frente a una modesta casa de 2 pisos que parecía oficial a pesar de su dirección civil, el tipo de alojamiento temporal que las familias de militares de carrera aprendieron a llamar hogar. Mike notó las discretas medidas de seguridad, cámaras que no estaban del todo ocultas, marcos de puertas reforzados, ventanas que probablemente eran a prueba de balas, y sintió que su certeza se cristalizaba en un hecho innegable. No era la hija de un general cualquiera. Era la hija de alguien lo suficientemente importante como para tener enemigos, alguien cuyas decisiones afectaban más que solo asignaciones de unidad y horarios de entrenamiento. Gracias, dijo Emma, volviéndose hacia ellos con la formal cortesía de la hija de un diplomático. Los dos. Miró a Ryan con especial atención, y Mike se dio cuenta de que ella estaba archivando detalles igual que él, memorizando rostros y nombres para futuras necesidades. Quizás nos veamos mañana. La pregunta iba dirigida a Ryan, pero sus ojos se posaron en Mike como si buscara permiso o aprobación. Los hijos de familias militares aprendían pronto que las amistades eran algo temporal, sujetas a los horarios de despliegue, las consideraciones de seguridad y el interminable cambio de personal que definía la vida militar. Claro, dijo Ryan con la tranquila seguridad de alguien que nunca había dudado de que el mañana llegaría. Pasamos por aquí todos los días después de la escuela. Mike sintió un momento de orgullo por la amabilidad automática de su hijo, la forma en que Ryan había aceptado a Emma como amiga sin necesidad de explicaciones ni verificación de antecedentes. Era exactamente el tipo de respuesta sincera que convertía a los niños en excelentes jueces del carácter y de los terribles riesgos para la seguridad. Pero Mike no tuvo el coraje de complicarlo con preocupaciones adultas sobre consecuencias y complicaciones. Mientras se alejaban de la casa de Emma, Mike se encontró mirando hacia atrás con más frecuencia de la que probablemente fuera prudente. La niña había desaparecido dentro, pero no podía quitarse la sensación de que los observaban, los evaluaban en busca de amenaza, potencial o utilidad. Era paranoia, probablemente resultado de demasiados años pasados en lugares donde un momento de distracción podía matarte. Pero también era el tipo de paranoia sana que lo había mantenido con vida lo suficiente como para volver a casa. Y Mike había aprendido a confiar en sus instintos incluso cuando no podía explicarlos lógicamente. Parece agradable, dijo Ryan al llegar al parque de caravanas. Aunque triste, como si llevara algo pesado. Mike miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Cuando se había vuelto Ryan tan perspicaz respecto a las cargas emocionales. Cuando había aprendido un niño de 10 años a reconocer el peso que las personas rotas llevaban en sus hombros y en sus ojos. La respuesta, Mike comprendió con incómoda claridad, estaba viviendo con un padre que cargaba con sus propias heridas invisibles y creía haberlas ocultado mejor que él. La gente afronta las cosas difíciles de forma diferente, dijo Mike, abriendo la puerta de la caravana y entrando en el reducido espacio que llamaban hogar. A veces, las personas más fuertes son las que parecen más frágiles. Era una lección que había aprendido a las malas, viendo a buenos soldados derrumbarse bajo presión,
mientras otros que parecían débiles encontraban reservas de fuerza que los ayudaban a superar el infierno. Emma Hayes tenía esa cualidad, ese núcleo de acero envuelto en vulnerabilidad que caracterizaba a los supervivientes natos. Lo necesitaría si realmente era quien Mike creía que era. Esa noche, mientras Ryan hacía sus deberes en la mesa de la cocina y Mike intentaba concentrarse en los informes de inventario de la tienda, su mente no dejaba de recordar el encuentro de la tarde. Hoy había cruzado la línea, se había involucrado en algo que podría complicar el delicado equilibrio que había construido desde que volvió a casa. Lo inteligente sería olvidarse de Emma Hayes, tratar el día de hoy como una buena acción puntual y volver a la vida anónima que mantenía sus demonios bajo control. Pero cada vez que cerraba los ojos, la veía enfrentarse a esos abusadores con silenciosa valentía, y sabía que olvidar no era una opción. Sonó el teléfono. A las 9:37, según el reloj digital del microondas. Mike contestó al segundo timbre, esperando a un cliente con problemas con el coche, o tal vez al profesor de Ryan preocupado por tareas pendientes. En cambio, oyó una voz de mujer que le heló la sangre en las venas. Profesional, controlada e inconfundiblemente familiar, incluso después de 3 años intentando olvidarla. Señor Carter, le habla la general Catherine Hayes. Creo que conoció a mi hija hoy. La mano de Mike se tensó sobre el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La voz pertenecía a pesadillas, a informes posteriores escritos con sangre, a la crepitante transmisión de radio que había enviado al equipo Delta 7 a las montañas de Kandahar con información que resultó tener 3 días de antigüedad y ser completamente errónea. Había imaginado esta conversación miles de veces durante las peores noches, practicado las palabras que diría si alguna vez tuviera la oportunidad de decirle a la general Catherine Hayes exactamente cuánto le habían costado sus órdenes. Pero ahora, enfrentado a la realidad, todo lo que pudo lograr fue el silencio. Señor Carter. La voz de la general tenía la misma autoridad nítida que poseía cuando les informó sobre la misión que dejaría a 2 buenos soldados muertos y a Mike con metralla en el cráneo por el resto de su vida. Entiendo que ayudó a Emma esta tarde. Quería agradecerle personalmente. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas. La cortesía profesional envolvía lo que Mike reconoció como recopilación de inteligencia. Ella estaba indagando, intentando determinar cuánto sabía y si representaba una amenaza para la seguridad cuidadosamente mantenida de su familia. Justo lo que debía hacer. Logró decir Mike, con la voz más áspera de lo que pretendía. Ryan levantó la vista de su tarea. La preocupación se reflejó en su rostro ante el cambio de tono de su padre. Mike se obligó a respirar, a recordar que su hijo lo escuchaba, que cualquier historia que existiera entre él y el general Hayes no podía contaminar este momento. Cualquier padre habría hecho lo mismo. La mentira fue más fácil que la verdad, porque la verdad era que la mayoría de los padres habrían llamado a la escuela y dejado que alguien más se encargara, habrían evitado involucrarse en la política militar y la compleja dinámica de las familias de la base. Quizás, dijo el general Hayes, y Mike percibió la duda en su voz. Sabía exactamente quién era, probablemente había buscado su nombre en bases de datos militares en el momento en que Emma mencionó al servicial mecánico que había ahuyentado a sus torturadores. Su hoja de servicio le habría dicho todo lo que necesitaba saber sobre el sargento de primera clase Michael Carter, su baja médica, sus condecoraciones, y lo más importante, su conexión con la operación que puso fin a su carrera militar. Esperaba que pudiéramos conocer al señor Carter. Hay cosas que deberíamos hablar. La invitación parecía una trampa, pero Mike reconoció la firmeza bajo la redacción diplomática. No era realmente una solicitud. Era una orden disfrazada de civil, el tipo de citación que emiten los generales. Usaban cuando querían controlar la narrativa antes de que se les escapara de las manos. Mike ya lo había visto antes, la forma en que los oficiales superiores gestionaban los problemas potenciales manteniéndolo cerca, ofreciendo explicaciones o amenazas, o cualquier combinación que funcionara mejor para mantener la seguridad operativa.
El hecho de que su hija estuviera involucrada solo aumentaba las consecuencias. No creo que sea necesario, dijo Mike, sorprendido por la firmeza de su voz. Como dije, solo ayudaba a un chico en apuros. Nada más. Pero incluso mientras hablaba, Mike sabía que ya era demasiado tarde para explicaciones simples. Se había involucrado en la vida de Emma, se había hecho visible para quienes preferían operar en la sombra, y ahora el cuidadoso anonimato que había construido desde que regresó a casa se desmoronaba como castillos de arena ante la marea. S.R. Carter. La voz del general Aye ahora tenía un tono de advertencia, el mismo tono que había usado al informar a los oficiales subalternos sobre las consecuencias del fracaso de una misión. La seguridad de mi hija no es algo que tome a la ligera. Cuando desconocidos se entrometen en su vida, prefiero comprender sus motivaciones. La amenaza era sutil pero inconfundible. Cooperar o enfrentarse a todo el peso de la burocracia militar desplegada contra un veterano discapacitado que vivía en un parque de caravanas con su hijo. Mike sintió que la vieja ira crecía, la misma furia que lo había sostenido durante meses de fisioterapia y evaluación psicológica. 3 años atrás, había sido uno de los activos prescindibles del general Hayes, un suboficial cuya vida podía arriesgarse por objetivos operativos, determinados por personas que nunca verían las consecuencias de sus decisiones. Ahora ella lo trataba como una amenaza potencial a neutralizar, como si su único valor fuera el de un problema a resolver. La ironía era lo suficientemente amarga como para saborearla. Mi motivación, dijo Mike lentamente, era mantener a una niña a salvo de los acosadores. Si eso me hace sospechar de usted, general, entonces quizá debería investigar quién está realmente amenazando la seguridad de su hija. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Años de resentimiento reprimido finalmente encontraban voz. Ryan los miraba fijamente, reconociendo el tono cortante en el tono de su padre que indicaba que se avecinaban problemas, lo quisieran o no. El silencio se extendió entre ellos como un alambre de púas, cargado de historia no contada y reconocimiento mutuo. El general Hayes sabía exactamente a qué se refería Mike. Los abusadores no eran niños al azar que se portaban mal. Eran hijos de oficiales que la culpaban por decisiones que habían causado la muerte de sus amigos, las heridas de sus maridos y el envío de sus hermanos a casa en cajas cubiertas con banderas. Emma estaba pagando el precio de las decisiones de mando de su madre, al igual que Mike seguía pagando por su disposición a seguir órdenes sin rechistar. Mañana, dijo finalmente el general Hayes. A las 10. La cafetería de la avenida Rancière en el centro. Ven solo. La línea se cortó antes de que Mike pudiera responder, dejándolo mirando el teléfono con el corazón latiéndole con fuerza. Ryan había abandonado toda pretensión de tarea y observaba a su padre con la intensidad de un niño que había aprendido a interpretar el estado de ánimo de los adultos como una habilidad de supervivencia. La voz de papá Ryan era baja, insegura. ¿Estás bien? La pregunta impactó a Mike más de lo que esperaba, porque la respuesta honesta era que no había estado bien en 3 años y probablemente nunca volvería a estarlo. Pero estar bien era un lujo que los padres solteros no podían permitirse, sobre todo cuando sus hijos dependían de ellos para mantener el mundo unido con solo determinación y orgullo obstinado. Estoy bien, amigo, dijo Mike, forzando una sonrisa que parecía un cristal roto. Solo tengo que ocuparme de algunas cosas de adultos mañana. Nada de lo que debas preocuparte. Pero ya estaba calculando riesgos y contingencias, pensando en qué le sucedería a Ryan si esta conversación con el general Hayes salía mal. El niño no tenía otra familia, ni red de seguridad más allá de la capacidad de Mike para seguir funcionando a pesar de los fragmentos de metal en su cráneo y las pesadillas que aún lo despertaban casi todas las noches. Esa noche, Mike permaneció despierto, mirando el techo de la caravana, mientras Ryan dormía plácidamente en la habitación contigua. A través de las delgadas paredes, podía oír los sonidos del parque de caravanas sumiéndose en un sueño intranquilo, los televisores murmurando tras puertas cerradas, el zumbido lejano del aire acondicionado luchando contra el calor texano.
El llanto ocasional de un bebé cuyos padres probablemente se preguntaban cómo habían terminado allí en lugar de los sueños suburbanos que habían planeado antes de los despliegues, las lesiones y la dura realidad de la vida posmilitar. Mike había ensayado esta confrontación tantas veces que se le había grabado la memoria, imaginando escenarios en los que finalmente podría decirle a la general Catherine Hayes exactamente el coste de sus decisiones operativas. Pero ahora que el momento se acercaba, se encontraba pensando menos en la venganza y más en las consecuencias. ¿Qué quería ella de él? ¿Se trataba de la seguridad de Emma o había alguna razón? ¿Había algo más grande en juego? Y, lo más importante, ¿cómo podría proteger a su propio hijo de las consecuencias de una guerra que se suponía que debía haber terminado cuando regresaran a casa? La mañana siguiente amaneció despejada y calurosa, con ese sol implacable que hacía que todo en Texas pareciera descolorido y quebradizo. Mike dejó a Ryan en la escuela con las advertencias habituales de mantenerse cerca de los maestros y evitar problemas, pero se encontró observando el patio más tiempo del habitual, catalogando rostros y notando que niños parecían ir en grupos agresivos. Emma no estaba a la vista, y Mike se preguntó si el general Hayes ya habría trasladado a su hija a otra escuela, a otra ciudad, a una vida diferente que no incluyera complicaciones como veteranos destrozados con recuerdos incómodos. La cafetería de la avenida Rancière era exactamente el tipo de territorio neutral que los oficiales militares preferían para conversaciones delicadas. Lo suficientemente público como para prevenir la violencia, lo suficientemente privado para discusiones delicadas, lo suficientemente civil como para evitar los protocolos formales que regían las reuniones en las bases. Mike llegó 10 minutos antes y eligió una mesa con buena visibilidad hacia todas las entradas. Sus viejas costumbres se reafirmaban a pesar de su ropa de civil y una rutina cuidadosamente cultivada. Los demás clientes eran en su mayoría jóvenes soldados de la base, tomando cafeína antes de las formaciones matutinas. Sus conversaciones eran una mezcla familiar de quejas sobre suboficiales y especulaciones sobre los horarios de despliegue. La general Catherine Hayes entró exactamente a las 10 horas. Su ropa de civil no lograba disimular el porte militar que la distinguía tan claramente como el uniforme de gala y las cintas. Era más baja de lo que Mike esperaba, más compacta que la imponente figura que había dominado las salas de reuniones, e inspiraba respeto por su pura competencia. Pero su mirada tenía la misma dureza que recordaba de las videoconferencias que precedían a cada operación importante. La inteligencia calculadora de alguien que tomaba decisiones de vida o muerte con información incompleta y asumía las consecuencias. Pidió café solo y se sentó frente a Mike sin ceremonias, con movimientos precisos y económicos. Por un momento, simplemente se estudiaron, dos veteranos de la misma guerra reunidos en terreno neutral para negociar los términos de una pieza que ninguno de los dos quería del todo. Mike se encontró catalogando detalles. La leve cicatriz en su sien izquierda que delataba metralla o cristales rotos. La forma en que mantenía las manos visibles sobre la mesa. La forma inconsciente en que se posicionaba para moverse con rapidez a pesar del entorno civil. «Te ves mejor de lo que sugería tu historial médico», dijo finalmente la general Hayes, con la misma voz seca que Mike recordaba de los informes operativos. Los médicos no eran optimistas sobre tu recuperación. Era una constatación de hechos más que compasión, un reconocimiento de conocimiento compartido más que un intento de conexión emocional. Mike agradeció la honestidad, aunque le recordara todo lo que había perdido en las montañas de Kandahar. Tenía motivación para mejorar, respondió Mike, pensando en la cara de Ryan el día que finalmente regresó a casa del hospital militar. La forma en que su hijo se aferró a él como si temiera que desapareciera de nuevo. Increíble lo que se puede lograr cuando alguien depende de ti. Las palabras tenían su propio peso de acusación, porque la general Hayes tenía sus propias motivaciones al enviar al equipo Delta 7 a ese valle, objetivos que parecían más importantes que las vidas de los soldados encargados de alcanzarlos. Sobre eso, dijo la general Hayes, inclinándose ligeramente hacia adelante. Quiero que sepa que el fallo de inteligencia que provocó las bajas de su equipo no fue algo que tomé a la ligera.
He cargado con la responsabilidad de esa decisión todos los días desde entonces. Sus palabras fueron cuidadosas, elegidas por su precisión más que por su impacto emocional. Mike reconoció el lenguaje de los informes oficiales posteriores a la acción, la redacción burocrática que reconocía la culpa sin aceptar responsabilidad legal. Responsabilidad, repitió Mike, con el sabor amargo de la palabra. Así es como lo llamas. Mantuvo la voz baja, consciente de los demás clientes, pero incapaz de reprimir por completo 3 años de ira acumulada. Danny Morrison tenía 23 años. El general tenía esposa y una hija pequeña a la que nunca conoció. Tommy Rodríguez debía regresar a casa en 2 semanas. Murieron siguiendo tus órdenes basadas en información que sabías que era cuestionable. La expresión del general Aye no cambió, pero Mike captó la ligera tensión en sus ojos que sugería que sus palabras habían dado en el blanco. La información era la mejor disponible en ese momento. Dijo que los parámetros de la misión requerían una acción inmediata para evitar más bajas. Tomé la decisión que creí que salvaría más vidas. Era la misma justificación que Mike había escuchado en una docena de informes, el cálculo utilitario que reducía las vidas humanas a pérdidas aceptables al servicio de objetivos mayores. Y ahora tu hija está pagando el precio por ese mismo tipo de decisiones, dijo Mike, observando atentamente a la general Hayes para ver su reacción. Esos chicos que se meten con Emma no son matones al azar, ¿verdad? Son hijos de personas que te culpan por las decisiones que causaron la muerte o heridas a sus familiares. Los pecados de la madre recaían sobre la hija. Fue una observación cruel, pero Mike descubrió que no le quedaba ninguna reserva de bondad para la mujer cuyas órdenes le habían destrozado la vida. Por primera vez desde que se sentó, la general Hayes mostró una grieta en su compostura profesional. Sus manos se tensaron sobre la mesa, y Mike vio algo que podría haber sido dolor cruzar su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. Emma es inocente de cualquier decisión que haya tomado en mi ámbito profesional, dijo en voz baja. No merece sufrir por ellas. La admisión tuvo más peso que cualquier disculpa oficial. Un reconocimiento de una carga que Mike de repente comprendió que ella soportaba tan pesada como la suya. No, coincidió Mike. No lo merece. Al igual que Danny y Tommy no merecían morir por decisiones tomadas por personas que jamás afrontarían las consecuencias personalmente. El paralelismo flotaba entre ellos como una acusación, pero Mike descubrió que decirlo en voz alta había drenado parte del veneno de la herida. La venganza, se dio cuenta, era un lujo que no podía permitirse cuando había una niña inocente atrapada en el fuego cruzado. ¿Qué quiere de mí, general?, preguntó Mike, genuinamente curioso sobre su objetivo final. No me ha llamado aquí solo para releer la historia antigua. Su hija está siendo acosada por mocosos militares que la culpan de sus tragedias familiares, y de alguna manera se supone que debo ser parte de la solución. Entonces, ¿cuál es la jugada? Había aprendido a interpretar el pensamiento militar durante sus años de servicio, entendía cómo los oficiales abordaban los problemas en términos de objetivos, recursos y niveles de riesgo aceptables. La general Hayes guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en su café como si éste pudiera contener respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Cuando levantó la vista, Mike vio algo inesperado, una vulnerabilidad cuidadosamente controlada, pero inconfundiblemente presente. Emma me contó lo de ayer. No solo mencionó lo que pasó con los otros niños, sino cómo lo manejaste. Dijo que la hiciste sentir segura sin hacerla sentir débil. Eso no es algo que experimente a menudo. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que Mike apenas comenzaba a comprender. Pensó en la serena dignidad de Emma bajo presión, en cómo se había posicionado protectoramente entre él y los agresores, en la cuidadosa compostura que delataba a un niño que había aprendido pronto que mostrar debilidad podía ser peligroso. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Desde las audiencias del Congreso hace 2 años, dijo la general Hayes.
Cuando mi testimonio sobre las decisiones operativas se hizo público, algunas familias sintieron que no había sido lo suficientemente franco sobre el coste humano de esas operaciones. No se equivocaron del todo, pero una divulgación completa habría comprometido misiones en curso y provocado la muerte de más personas. Emma ha estado pagando el precio de mi decisión de proteger la información clasificada por encima de su reputación personal. Mike sintió que su ira cambiaba, pasando de un agravio personal a algo más complejo y difícil de definir. La general Hayes no era solo la comandante despiadada que había enviado a su equipo a una trampa mortal. También era una madre que intentaba proteger a su hija de consecuencias que se disparaban fuera de control. Comprenderlo no la eximió de responsabilidad por lo sucedido con el equipo Delta 7, pero complicó su deseo de justicia simple de maneras que le causaron dolor de cabeza. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Mike de nuevo, esta vez sin el tono de la confrontación. Seguía enfadado, probablemente siempre lo estaría por Danny, Tommy y la vida que había perdido en esas montañas. Pero la seguridad de Emma debía priorizarse sobre su necesidad de venganza. Algunas batallas merecían la pena, incluso cuando no se podía ganar la guerra. Y proteger a una niña inocente de las consecuencias de las decisiones de los adultos era exactamente el tipo de misión que lo había llevado a unirse al ejército. Necesito a alguien en quien Emma confíe para que la mantenga a salvo cuando yo no pueda, dijo el general Hayes simplemente. Alguien que comprenda las amenazas a las que se enfrenta y tenga las habilidades para manejarlas. Alguien que no se deje intimidar por la política militar ni se preocupe por ascender en su carrera. Hizo una pausa y miró a Mike directamente a los ojos. Alguien que tiene todas las razones para odiarme, pero que podría preocuparse por ella de todos modos. La petición era audaz en su alcance e implicaciones. Le pedía a Mike que se involucrara personalmente en proteger a la hija de la mujer cuyas órdenes habían destruido su vida. Pero al considerar la oferta, Mike se encontró pensando menos en sus propios agravios y más en la pregunta de Emma. La valentía de la tarde anterior. La forma en que se había enfrentado a los agresores con la dignidad que le recordaba porque se había alistado para servir. ¿De qué clase de acuerdo estamos hablando?, preguntó Mike, mientras su mente táctica ya estaba trabajando en la logística de brindar seguridad a la hija de un general sin los recursos ni la autoridad oficiales que una misión así normalmente requeriría. No tengo madera de servicio secreto últimamente, general. Arreglo coches e intento mantener a mi propio hijo a salvo. Ese es el límite de mi capacidad operativa. No te pido que seas su guardaespaldas, dijo el general Hayes. Te pido que seas su amigo. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que se dé cuenta si las amenazas van más allá del acoso escolar. Alguien que actúe si necesita ayuda. Y yo no estoy disponible. La propuesta era a la vez más simple y más compleja de lo que Mike esperaba. Pedirle que proporcionara algo más valioso que la protección física. Una conexión humana genuina de alguien que entendía el costo del servicio militar. Mike pensó en Ryan, en la vida cuidadosa que habían construido a la sombra de la base, en los riesgos y las complicaciones que conllevaría aceptar esta responsabilidad. Pero también pensó en Emma enfrentándose a esos agresores con una valentía silenciosa, en la confianza reflejada en sus ojos al estrecharle la mano, en cómo instintivamente se movió para protegerlo de la violencia potencial a pesar de ser la mitad de su tamaño y un cuarto de su edad. Hay algo más, dijo la general Hayes, bajando la voz hasta casi un susurro. Emma desconoce mi conexión con su servicio militar. Sabe que he tomado decisiones difíciles que han afectado a familias, pero desconoce los detalles específicos de ninguna operación en particular. Preferiría que siguiera así, al menos por ahora. La petición era razonable, pero estaba cargada de implicaciones sobre la confianza, los secretos y el delicado equilibrio necesario para mantener la seguridad operativa a la vez que se forjaban relaciones humanas genuinas. Entendido, dijo Mike, aunque se preguntaba cuánto tiempo podrían mantenerse esos secretos en una comunidad tan pequeña e interconectada como una ciudad militar. Pero si me hace preguntas directas, no le mentiré. Los niños merecen honestidad,
incluso cuando la verdad es complicada. Era un principio que había aprendido de su propia experiencia con Ryan. Comprender que los niños podían manejar las verdades difíciles mejor de lo que los adultos solían asumir, siempre que se les presentaran con el contexto y el apoyo adecuados. El general Hayes asintió, aceptando la condición sin rechistar. «Hay una cosa más», dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando un sobre que parecía oficial a pesar de su envoltorio civil. Su alta médica se clasificó con un 20% de discapacidad debido a las lesiones por metralla y el trauma asociado. La evaluación fue incompleta. Revisiones recientes sugieren que la calificación debería haber sido mucho más alta. Esto representa una evaluación corregida, junto con un reembolso por la diferencia. Mike miró el sobre sin tocarlo, comprendiendo de inmediato lo que representaba. No solo dinero, aunque las implicaciones financieras eran abrumadoras para alguien que vivía de los cheques de discapacidad y los modestos ingresos de un pequeño taller mecánico. Esto era un reconocimiento oficial de que sus sacrificios habían sido mayores de lo que los militares inicialmente habían estado dispuestos a admitir. También era, sin lugar a dudas, una compensación por servicios aún no prestados. Un pago por adelantado por proteger a la hija del general Haye de amenazas que el sistema oficial no podía abordar. «No puedo aceptar esto», dijo Mike, aunque las palabras le resultaron un reto. Ryan necesitaba ropa nueva para el próximo curso escolar. El aire acondicionado de la caravana estaba en las últimas, y el taller necesitaba mejoras de equipo que Mike llevaba meses posponiendo. El dinero representaba seguridad, estabilidad, la oportunidad de construir algo mejor que la precaria existencia que habían llevado desde su baja. Pero también representaba condiciones, obligaciones que iban más allá de la simple amistad con una niña solitaria. «No es caridad», dijo el general Hayes con firmeza. «Es lo que debería haber recibido desde el principio». Si el proceso de evaluación no se hubiera visto comprometido por consideraciones presupuestarias e incompetencia burocrática, el hecho de que llegue en un momento conveniente para ambos no altera la justicia fundamental de la corrección. Su lógica era sólida, pero Mike reconoció el cálculo político tras el argumento moral. Ella le facilitaba aceptar al presentar la aceptación como justicia en lugar de soborno. Mike cogió el sobre, sintiendo su peso, tanto literal como metafórico. Dentro estaba el medio para darle a Ryan una vida mejor, para mejorar el taller, para construir algo duradero en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Pero también estaba el peso de la obligación, la comprensión de que nada en el mundo militar, sin ataduras, incluso cuando éstas estaban envueltas en cintas de honor, deber y beneficio mutuo. «Emma va a la escuela primaria Pinewood», dijo el general Hayes, como si la aceptación de Mike fuera inevitable. «Camina a casa casi todos los días. Pasa por tu tienda. Su horario extraescolar es flexible. No hay actividades formales ni programas estructurados. Está prácticamente sola desde las 15:30 hasta que llego de la oficina». La información se transmitió con precisión militar, pero Mike percibió la preocupación subyacente de una madre que sabía que su hijo era vulnerable y tenía pocas opciones de protección. «Ryan sale al mismo tiempo», dijo Mike, ya pensando en los preparativos prácticos. «Pueden caminar juntos, tal vez pasar por la tienda a hacer la tarea antes de volver a casa. Tan natural que no parecerá un destacamento de seguridad». Estaba pensando como un soldado de nuevo, planeando operaciones y contingencias, y la familiaridad era a la vez reconfortante e inquietante. 3 años de vida civil no habían borrado los instintos tácticos que lo habían mantenido con vida durante múltiples despliegues. «Gracias», dijo el general Hayes, y por primera vez desde que se sentó, su voz transmitía una emoción genuina en lugar de cortesía profesional. «No sabe lo que esto significa para mí, señor Carter. Emma es todo lo que me queda. Lo demás, la carrera, el reconocimiento, la importancia histórica. Nada de eso importa si no puedo mantenerla a salvo». La confesión fue más personal de lo que Mike hubiera esperado de su conversación.
Una grieta en la armadura profesional que reveló al ser humano bajo el rango y el título. Mike asintió, comprendiendo mejor de lo que ella probablemente imaginaba. Ryan era su ancla para la cordura, la razón por la que se levantaba cada mañana y se enfrentaba a otro día de gestionar el trauma y construir algo parecido a una vida normal. La idea de que ese ancla se viera amenazada por fuerzas fuera de su control era materia de pesadillas, literal y metafóricamente. Yo me encargaré de ella, dijo simplemente, con una intención que iba más allá de los arreglos prácticos que habían discutido. Terminaron su café en relativo silencio, cada uno absorto en sus pensamientos sobre las complicaciones que acababan de introducir en sus vidas cuidadosamente organizadas. Mike se encontró observando el rostro del general Aye, buscando rastros de la mujer que había tomado las decisiones que tanto le habían costado. Pero todo lo que vio fue a una madre preocupada por la seguridad de su hija. Alguien que se había visto obligada a elegir entre obligaciones profesionales y relaciones personales, y que aún pagaba el precio de decisiones tomadas en circunstancias imposibles. Mientras se preparaban para partir, el general Hayes le entregó una tarjeta de visita con información de contacto que incluía números personales normalmente reservados para familiares y amigos cercanos. Si algo ocurre, dijo, cualquier cosa, llámame inmediatamente, de día o de noche, sin importar lo que esté haciendo oficialmente. La seguridad de Emma es prioritaria. La instrucción fue clara e inequívoca, lo que le permitió a Mike acceder a los más altos niveles del mando militar para proteger a una niña vulnerable. Mike regresó a su tienda con la mente dando vueltas, intentando procesar las revelaciones de la mañana y sus implicaciones para la vida cuidadosamente estructurada que había construido desde que regresó a casa. El sobre en su bolsillo pesaba más de lo que realmente pesaba, representando no solo seguridad financiera, sino un regreso al mundo de las obligaciones militares y los objetivos inciertos que creía haber dejado atrás para siempre. Pero al pensar en la valentía silenciosa de Emma la tarde anterior, en la confianza en su mirada y el instinto protector que había despertado en él, supo que había tomado la decisión correcta, sin importar las complicaciones que traería. Esa tarde, Emma y Ryan caminaron juntos a la tienda como si lo hubieran planeado durante semanas, en lugar de haberlo planeado esa mañana mediante una serie de llamadas telefónicas y una cuidadosa coordinación. Mike los observó por la ventana mientras se acercaban, notando la facilidad con la que se pusieron al día. La animada conversación sugería amistad genuina en lugar de mera conveniencia. Los niños, reflexionó, eran notablemente adaptables cuando los adultos no complicaban las cosas con demasiadas explicaciones y preocupaciones. Papá dijo, quizás quieras hacer la tarea aquí a veces, dijo Ryan al entrar en la tienda, con la voz cuidadosamente informal de alguien a quien le han enseñado qué decir y qué mantener en privado. Tiene un escritorio al fondo y suele haber refrescos en la nevera. La oferta fue bastante natural, el tipo de arreglo que las familias militares hacían siempre para adaptarse a horarios irregulares y circunstancias cambiantes. Emma aceptó la invitación con la misma cortesía que había mostrado el día anterior, instalándose en la improvisada zona de estudio, con sus libros ordenados con precisión y sus lápices afilados con la misma punta. Mike reconoció la organización. Los hábitos de alguien que había aprendido pronto que el caos podía ser peligroso, que mantener el control sobre las pequeñas cosas a veces era la única manera de gestionar incertidumbres mayores. Había visto la misma pulcritud compulsiva en soldados que habían sobrevivido a demasiados sustos, la necesidad inconsciente de imponer orden en cualquier entorno que ocuparan. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina se convertía en algo natural a pesar de su origen artificial. Emma y Ryan llegaban a la tienda cada tarde, terminaban sus tareas con la discreta cooperación que sugería una amistad genuina, y luego ayudaban con tareas sencillas hasta que llegaba la hora de volver a casa. Mike se encontraba deseando conversar con ellos. La forma en que las cuidadosas preguntas de Emma revelaban una inteligencia aguda y una curiosidad por el mundo más allá del cuidadosamente controlado entorno de la vida militar. Nunca le preguntaba directamente sobre su servicio ni sobre las cicatrices que le marcaban los brazos y las manos,
pero Mike la sorprendía observándolo a veces cuando ella creía que no le prestaba atención, catalogando los detalles con la misma atención que había notado aquel primer día. Los hijos de familias militares aprendieron pronto a interpretar las señales del trauma y la pérdida, a comprender que algunas historias eran demasiado dolorosas para contarlas a la ligera, pero demasiado importantes para ignorarlas por completo. Las amenazas contra Emma no desaparecieron, pero se volvieron más manejables con Ryan como su compañero constante, y la tienda de Mike como un refugio seguro, donde podía descomprimirse del estrés diario de navegar por un territorio hostil disfrazado de escuela primaria. El acoso pasó de la intimidación física a comentarios susurrados y exclusión social, el tipo de guerra psicológica más difícil de abordar, pero más fácil de soportar con aliados cerca. Mike se dio cuenta de que pensaba menos en la venganza contra el general Hayes y más en el futuro que estaba ayudando a construir para ambos hijos. La valentía silenciosa de Emma se contagió a Ryan, enseñándole que la fuerza no siempre consistía en contraatacar, sino a veces en negarse a dejarse vencer por circunstancias que escapaban a su control. A cambio, el optimismo natural de Ryan le estaba dando a Emma algo que le faltaba: la creencia de que el mañana podría ser mejor que hoy, de que la amistad podía existir sin agendas ocultas ni objetivos estratégicos. 3 meses después de aquel primer encuentro vespertino, Mike estaba cerrando la tienda cuando vio un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Sus ocupantes eran demasiado profesionales y estaban demasiado alerta como para ser observadores casuales. Sus instintos de combate se activaron de inmediato, catalogando rutas de escape y posibles armas, mientras calculaba simultáneamente el nivel de amenaza para los niños que aún estaban dentro haciendo los deberes. Pero antes de que pudiera actuar ante su creciente paranoia, su teléfono vibró con un mensaje de texto del general Hayes. Nivel de amenaza del equipo de seguridad elevado. Mantener la rutina normal. Detalles mañana. A Mike se le heló la sangre al procesar las implicaciones. Alguien había ido más allá del acoso escolar, había entrado en el ámbito de las amenazas físicas reales que requerían intervención profesional. Emma tenía solo 9 años, aún era inocente de las decisiones de mando de su madre. Pero el mundo adulto de la política militar y la venganza generacional la estaba cerrando con la inexorabilidad de una ráfaga de artillería. Esa noche, después de haber llevado a ambos niños sanos y salvos a sus respectivos hogares y haber confirmado que el equipo de seguridad mantenía una vigilancia discreta, Mike se sentó en su caravana, mirando el número de teléfono que le había dado el general Hayes. Pensó que se estaba alistando para proteger a una niña solitaria de los matones del patio de la escuela. Pero cada vez era más evidente que las amenazas eran más serias y complejas de lo que nadie había imaginado inicialmente. La guerra, al parecer, no había terminado después de todo. Simplemente se había trasladado a un campo de batalla diferente, y ahora Emma era el objetivo principal en lugar de él. Pero mientras Mike consideraba el peso de la responsabilidad que había aceptado, se encontró pensando en la confianza de Emma, en la creciente seguridad de Ryan, y en cómo proteger algo preciado podía dar sentido a sacrificios que antes parecían inútiles. Había perdido a Danny y a Tommy en las montañas de Kandahar. Había regresado a casa destrozado, enojado y convencido de que nada de lo que había sufrido había servido para nada. Pero tal vez, solo tal vez, esas pérdidas lo habían preparado para esta misión: proteger a un niño inocente de las consecuencias de las decisiones tomadas por adultos que creían comprender el verdadero coste del mando militar. El sobre que le había dado el general Hayes seguía sin abrir en el cajón de su cómoda, representando un futuro que aún no había decidido reclamar. Pero mientras Mike pensaba en Emma y Ryan haciendo los deberes juntos en su escritorio improvisado, en la cautela con la que había aprendido a confiar en él a pesar de todas las sospechas, en la silenciosa fortaleza que había demostrado ante un acoso que habría destrozado a la mayoría de los adultos, se dio cuenta de que algunos pagos no eran por dinero. Algunos. Las obligaciones se basaban en el honor, en elegir proteger algo preciado, incluso cuando no se podía estar seguro de que el esfuerzo fuera a importar al final. Mañana llamaría al general Hayes para obtener los detalles sobre la amenaza que había provocado la mejora de seguridad.
Esa noche revisaría las cerraduras de la puerta del remolque y se aseguraría de que su arma de servicio estuviera limpia y lista, por si la guerra que lo había perseguido a casa decidía escalar más allá de la capacidad de cualquiera para contenerla. Porque a veces las batallas más importantes no se libraban por la bandera, el país o los objetivos estratégicos, sino por el simple derecho de los niños a crecer seguros e inocentes, sin ser conscientes del precio que otros habían pagado por su protección. A lo lejos, el silbato de un tren resonó en el paisaje texano, transportando mercancías hacia destinos desconocidos. Mike escuchó su llamada solitaria y pensó en viajes que comenzaban en un lugar y terminaban en uno completamente diferente, en las formas inesperadas en que el deber y el honor podían cruzarse con la sanación y la esperanza. Emma Hayes había necesitado protección, y de alguna manera protegerla le estaba enseñando a Mike que sus propias heridas podrían finalmente sanar. No era el final que había planeado para su historia, pero era el final que le habían dado. Y tal vez eso era.